YouTube, bienvenido a su canal de ciencia y técnica, Ultraciencia. En un video anterior que había subido en el canal, había hecho un autotransformador, que lo tenemos aquí terminado. Y en ese video prometí convertirlo en una máquina de soldar. O sea, el proceso sería convertirlo de autotransformador a transformador. Para que no entienda cuál es la diferencia entre un autotransformador y un transformador, es simple. Un autotransformador tiene una sola bobina con una derivación, pero están comunicadas las bobinas con la misma corriente. En los transformadores corresponden a dos bobinas separados entre sí, dos bobinas que no conducen la misma corriente una con la otra. Para hacer este rebobinado yo dije que iba a utilizar calibre Y, pero porque iba a utilizar ventilación forzada, pero voy a utilizar calibre 8. Entonces, para hacer ese procedimiento tendremos que utilizar la siempre confiable lanzadera y el calibre y el alambre que compramos en la ferretería, el calibre, para hacer el secundario del transformador. Para soldarse, generalmente simplemente se utiliza un voltaje que va entre 30 voltios y 100 voltios para generar el arco eléctrico. Por lo tanto, aquí vamos a hacer un autotransformador que vaya de 0 a 100 voltios con esta bobina. Bueno, amigos, en la descripción de este video colocaré un link directo al video donde presento los detalles de cómo construir el transformador. Ya ustedes saben. Buenos amigos, ya planeamos previamente cómo vamos a hacer el secundario de este autotransformador para transformarlo en una máquina de soldar. Y terminamos de hacer rebobinar la lanzadera para hacer las bobinas, las espiras de la bobina. Para ello hicimos una planeación con tres puntos para transformarlo. Primero se determina si se necesita ventilación forzada. Segundo, se determina el número de espiras necesarias para 100 voltios. Tercero, se determina la longitud promedio de una espira, la longitud total de las espiras y el número de espiras para la lanzadera, que en este caso terminamos en 28 voltios. Yo le di un poco más porque voy a hacerle 10 terminales de toma, o sea 10 derivaciones dentro de la bobina. En esta carpeta tengo la hoja donde detallo cada punto. Por ejemplo, se sabe que tenemos un transformador de 20 kilos, de 5 kilos, de 5 kilovatios. Eso se determina con el área al cuadrado de la sección en centímetros del núcleo. Entonces, pero mira, aquí yo tengo los datos. Si ustedes quieren, tomen estos datos de aquí para ver con más detalle cómo los parámetros de la bobina, para saber los parámetros de la bobina. Bueno, amigos, del punto 1 de la planeación deducimos que hay que colocarle una ventilación forzada al núcleo. ¿Por qué? Porque
En el punto 1 vamos a usar calibre 8 que supone que soporta 24 amperes sin calentarse, pero es de 5 kilos, lo que quiere decir 5000 vatios. Entre los 100 voltios da 50 amperes, o sea, sobrepasa el doble. Pero para esto vamos a utilizar esta máquina para encastrarlo aquí, agarrarlo y soportar la máquina. Y le agregamos un amperímetro de corriente alterna para mantenerla, para verificar cuánto se consume cuando se solde con el electrodo. Ahora vamos a pasar a rebobinar con la lanzadera. Para ello, ¿qué pasa aquí? Simplemente vamos en el punto 2, se dice que son 52 vueltas que hay que darle solamente para obtener los 100 voltios en total. Cuenta. Y 2. Casi terminamos. Bueno amigos internautas, tenemos un descubrimiento. Estamos en el 2022 y parece que la industria de los aislantes y los barnices se ha puesto las pilas en el desarrollo de aislantes y que resistan a la alta temperatura. Por ejemplo, vamos a darle con un encendedor a ver si le podemos quitar el aislante. Alambre de aluminio. Le damos por un rato. 1 minuto y 37 segundos más tarde. Verificamos ahora. Tiramos una servilleta. Con la encendedora, el barniz aislante resiste. Debió quitar. La única forma parece de quitarlo es con una cuchilla. Veremos ahora la diferencia. Poco más que unos minutos más tarde. Bueno, aquí vemos que simplemente es con una cuchilla que se puede quitar el barniz, lo que quiere decir que es bien resistente a la alta temperatura. 3 días después.
estimados internautas, si llegaron hasta este punto del video, ya vieron la máquina funcionando, soldando y todas las mediciones que se hicieron. Aunque yo quería hacer la máquina de 100 voltios, como le dije en el principio, en el proceso de fabricación simplemente nada más pude llegar a 90 voltios en el voltaje máximo. Entonces ustedes saben que, por ejemplo, en la física uno tiene un valor, introduce unos valores teóricos, pero al final en la práctica o se da por debajo o se da por encima. Quedan por debajo o por encima del valor que uno quiere obtener. En este caso yo tuve un error absoluto de 10 voltios. Esto se calculó y un error porcentual de 10%. Se calculó utilizando los valores clásicos de la medición física, el error absoluto, error porcentual y el error relativo. Okay. Entonces también para simplificarle toda esta máquina, le hice un dibujo, un esquema eléctrico fundamental de la máquina de 100 kilos. Entonces, si ustedes quieren, tomen estos datos de aquí para que tengan una visión global de cómo se hizo el aparato. Aquí se utilizó la fórmula fundamental que se utilizó, que está en el recuadro negro, es esta fórmula se deduce directamente de la ley de Faraday, que es igual a, por ejemplo, la ley de Faraday dice que el voltaje es igual, directamente proporcional al phi, la cantidad de flujo magnético dividido entre el periodo de fluctuación de ese flujo magnético. Bueno, el proceso de deducción de una fórmula a otra podría dárselo en otro video, según si se lo quieren en los comentarios. Generalmente para el voltaje que utilicé aquí para soldar, el mínimo fueron 50 voltios y soldó perfectamente con una varilla ordinaria de hierro de 2 milímetros de diámetro. Tuve que utilizar, en vez de 2 abanicos, tuve que colocar 4 para asegurarme que el calentamiento del cable, del alambre, de la bobina, por el espesor de la bobina, que era muy delgado. Pero bueno, es cuando. Espero que estas informaciones les hayan sido de mucha utilidad o les puedan servir para sus propios proyectos personales. Y recuerden que solo con Dios y educación científica puede progresar la humanidad.